Estamos con personas que nos siguen desde Perú, Chile, Argentina, España, Estados Unidos. Hay un seguidor de nosotros muy fijo en las redes sociales y los miércoles también en esta transmisión que hacemos desde cada continente que se encuentra en China, de acuerdo a sus redes sociales. También nos están escribiendo y saludando desde Zambia, en África, y también desde Bélgica también nos han mandado saludos. Y esto quiere decir que la comunidad de medio ambiente y progreso ha seguido creciendo y estamos ya estamos en América, América del Norte, Central, América del Sur. Nos encontramos también ahora mismo en Europa, también Bélgica y España, que nos han escrito. Nos encontramos en África también, desde Zambia, que nos están escribiendo, y también un seguidor que ahora mismo se encuentra en China. Esto quiere decir que es desde Asia. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra comunidad, vuelvo y repito, medio ambiente y progreso, muy pausadamente, pero de forma segura, ha estado adquiriendo todos estos seguidores y todas estas personas que fielmente nos están siguiendo y nos están saludando de todos estos eh, lugares del planeta. Eso nos pone de mucha alegría porque yo lo digo en chistes y en serio, cuando comenzamos con medio ambiente y progreso, este era un yo con yo, o seguía a mí mismo, y sin embargo hoy podemos llegar, esta plataforma puede llegar a muchos otros países y continentes, y eso nos llena de gran satisfacción porque podemos hablar un poco de lo que está pasando en Panamá, también de las cosas buenas que tiene Panamá, por supuesto, y esto nos están escuchando y nos están viendo en diferentes continentes. Ya el tema ambiental, creo que con todo esto que te he dicho anteriormente de nuestros seguidores, se está entendiendo un poco mejor y ese es el objetivo de este programa, hacer un poco de docencia. Se está entendiendo un poco mejor porque el ambientalista no es el que está cerrando calle, el ambientalista no es el que se tiene que oponer a todo. Es más, tuve una conversación con una persona este fin de semana porque me decía que me había desviado de mi camino. No, es que por lo que estudiamos ciencias ambientales, lo que nos dedicamos a esto, realmente nos dedicamos para poder hacer que el desarrollo sea más ordenado y más responsable. Palabras más, palabras menos, ese es el objetivo de lo que estudiamos estas profesiones de ciencias ambientales. Por eso que yo siempre he dicho que en ninguna parte de los eh, estudios que he tenido, que Dios me ha permitido y que mis padres también, y el esfuerzo de toda una vida me ha permitido obtener en diferentes países, eh, en ninguna parte, en ningún proyecto, en ninguna universidad, en ninguna de las carreras me han enseñado a cerrar calle. O sea, o a protestar por todos los proyectos sin proponer ningún tipo de solución. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que eh, hacer como ambientalistas. Los ambientalistas, vuelvo y repito, son, primero que todo, el término ambiental porque no es ecológico. Ecológico es lo que pasa en la naturaleza, eco, casa, eh, natural, o sea, la parte natural de todo lo que nosotros vemos y sentimos, esa es la parte ecológica, pero la parte ambiental tiene que ver mucho con la parte natural, de la parte ecológica, como la parte social y la parte económica. Si no están mezcladas estas tres cosas, que después las Naciones Unidas le pusieron el término de desarrollo sostenible, si no están involucradas estas tres cosas, no podemos hablar de ambiente. Entonces, como les dije, estamos en Instagram también, ya hay algunas personas que nos están escribiendo en Instagram. Te explique algo del puerto de agua dulce para que exactamente se requiere usar cuando esté terminado. Esto está en los planes del Canal de Panamá. Puerto de agua dulce. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A qué puerto de agua dulce? Si nos puedes explicar un poco más. Hugo Cohen, 33. ¿A qué te refieres con el puerto de agua dulce? Si te estás refiriendo a lo del embalse de Río Indio, no es un puerto, es un embalse. Pero bueno, vamos a... Esto lo estoy haciendo porque, como les dije, estamos en vivo y están también interactuando acá
en Instagram nos pueden hacer sus preguntas o dejar sus comentarios. Nosotros con mucho gusto las vamos a leer. Y también los que nos están escuchando por KW Continente, vuelvo y repito, pueden seguirnos en nuestra plataforma Medio Ambiente y Progreso y también dejar sus comentarios. Y bueno, ya se han unido varias personas acá a nuestra plataforma de Instagram y a medida que se van sumando más, entonces, un puerto que van a licitar. Bueno, necesitaría un poco más de información con respecto a ese puerto para poder contestarte, pero bueno, toda infraestructura, lo que sí te puedo decir, Hugo, es que toda infraestructura necesita de un estudio de impacto ambiental. Se necesita una planificación previa y, por supuesto, si es desde el punto de vista ambiental del cual me está preguntando, tendría que averiguar un poco más acerca de ese puerto que va a ser el Canal de Panamá y si ya tiene un estudio de impacto ambiental y si lo tiene, qué dice ese estudio de impacto ambiental, cuáles son sus compromisos y cómo fue elaborado para saber también tanto el diseño como el área que se va a impactar. Porque otra cosa muy importante, nosotros tenemos que ver, cuando nosotros analizamos la parte ambiental, y más que todo desde el estudio de impacto ambiental, nosotros tenemos que analizar tanto la parte física, o sea, el terreno, por decirlo así, para que todos lo entiendan, o sea, todo lo que está sobre la mesa, la computadora, la tablet, el mouse, todo lo que, los lápices, la calculadora, todo lo que ustedes tienen sobre su escritorio, eso vendría siendo el terreno. En el terreno vamos a encontrar agua superficial, vamos a encontrar topografías, vamos a encontrar árboles de diferentes especies, vamos a encontrar fauna de diferentes especies, vamos a encontrar casa, vamos a encontrar también asentamientos humanos, vamos a encontrar carreteras, vamos a encontrar muchas cosas. Todo eso es la línea base. Primero le levantamos. Y si es un proyecto muy grande, también podemos encontrar algunos vestigios arqueológicos, por eso se trabaja arqueólogos, también trabajan en un estudio de impacto ambiental, sociólogos, para que tengan que ver con, directamente con las personas que están en el área. Y una vez que se levanta toda esa información, la empresa o el promotor, previo, por supuesto, a todo esto, porque hay otro equipo interdisciplinario que está trabajando en la parte de diseño, que está hablando en la parte del ordenamiento del territorio, que está hablando de las infraestructuras que se van a construir. Esa infraestructura, o sea, la parte de ingeniería, viene y entonces se sobrepone a lo que vendría siendo el terreno. Entonces, la sumatoria de esas dos cosas, el terreno más el proyecto, es lo que arroja entonces una tabla, que vendría siendo la tabla de impactos. Que la tabla de impactos no es otra cosa que impactos negativos y también impactos positivos. Una vez que se tiene todo eso, entonces se analizan los impactos. Y cuando los impactos son muy grandes o son o arrojan números que realmente muy altos, entonces se busca la medida de mitigación, cómo bajar esos impactos. Y cómo bajar esos impactos, por eso es que se trabaja con un equipo interdisciplinario, porque nosotros no hacemos las cosas una sola persona. La experiencia nos puede dar un ejemplo. Yo tengo 34 años ya en la materia. Yo puedo tener una idea de cuáles van a ser los impactos previo a cualquier tipo de proyecto, pero yo no lo sé todo y si yo no voy al área, si yo no tomo una muestra del área, si yo no contrato un laboratorio, si yo no trabajo en conjunto con un arqueólogo, porque yo puedo saber que es una retrospección arqueológica, o puedo saber que es un plan de reforestación, o puedo saber cómo se mide el tema de la flora y fauna, cuál es nocturna, cuál es diurna, cuál es acuática, cuál es de agua dulce, cuál es de agua salada. Toda esa información yo puedo también saber leer un análisis de laboratorio, saber cuáles son los parámetros, si son muy altos, son muy bajos o si están dentro de la norma. La experiencia te puede dar esa información y tú tener una visión tal vez un poco más amplia de lo que va a pasar, pero hasta que uno no haga los análisis, mientras que el equipo interdisciplinario no entre y levante la información, no se puede tener seguridad de lo que uno está pensando por su experiencia pueda suceder. Muchas veces sí sucede lo mismo que uno por experiencia está pensando, pero otras cosas también van a salir nueva información, va a salir más información que hay que tomar en cuenta. No sé cuál es el propósito exactamente. Bueno, si me das el dato de más o menos dónde se va a construir ese puerto de agua dulce, podemos investigarlo y la próxima semana con mucho gusto podemos hablar un poco acerca de ese puerto. Eh,
Le estaba explicando cómo se hace un estudio de impacto ambiental, porque en realidad el estudio de impacto ambiental no es un documento para un mero trámite. Algunos piensan que, bueno, algunos malinterpretan el estudio de impacto ambiental. Dicen, no es solamente entregarlo y siempre te van a dar la aprobación o siempre lo aprueban. No necesariamente. El estudio de impacto ambiental, primero que todo, tiene un formato. Los categoría uno, los categoría 2 y los categoría 3. El categoría 3 es el más grande. Por lo menos en el caso de la mina de Donoso fue un categoría 3. Si es una hidroeléctrica es un categoría 3. Si es un puerto como Puerto Barú es categoría 3. Eh, si es un edificio en la mitad de San Francisco donde habían 4 casas, puede ser un categoría 1. Pero si es ese mismo edificio, ese mismo diseño, esa misma cantidad de pisos, si tú lo vas a hacer en la costa y encima de eso en un área donde converge tanto el, el mar con una desembocadura de un río, por decir algo, ya no es categoría uno. Por eso que el diseño no es el que determina la categoría. Quien determina la categoría es el terreno más el diseño y mezclado esas dos cosas te dice a ti cuál es la categoría. Y por eso es que la normativa ambiental en Panamá establece que el consultor es el que establece la categoría. No es el promotor ni tampoco el Ministerio de Ambiente, es el consultor el que establece cuál es la normativa, porque entonces hay que ver si de los 5 criterios de afectación, si no afecta a ninguno, se afecta a uno, dos o tres. Siempre va a afectar uno porque todo proyecto trae consigo impactos. Esto es para explicarles un poco acerca de lo que es, eh, y basándome en lo que Hugo preguntó, para nosotros poder determinar y explicar qué va a pasar con el puerto de Agua Dulce, como dice Hugo Cohen, tenemos que tener toda esta información. El que te lo diga, que dice, no, eso no va a pasar nada o va a pasar mucho, te está mintiendo porque en realidad hay que hacer información y para eso estudiamos, ¿no? Para eso. Bernal Greco, otra vez Bernal, ¿qué tal Bernal? ¿Cómo estás? La semana pasada nos preguntaste algo. Me preocupa cómo acérrimo ambientalista, el por qué queremos, debe ser, hacer más daño criminal a nuestra madre naturaleza, no a la minería ambientalista Greco de Valle de Antón. Se te respeta tu opinión, pero primero determíname qué es un crimen, o sea, porque es una palabra bien, como acérrimo ambientalista debes tener información, pero lo que sí te puedo decir, Greco, es que por lo menos en el caso de la minería actualmente, siempre va a haber impacto. Pero casualmente, hablando de ese tema, porque tuve una conversación con una persona este fin de semana, ¿qué sucede? Y esto tenemos que entenderlo muy bien. Y hago una pausa para que esto quede grabado de esta forma. Tenemos que entender algo. La minería se hace donde está el yacimiento. Yo no puedo decidir dónde yo hacer minería. Yo no puedo decidir hacer minería al lado del canal de Panamá porque quiero hacer minería al lado del canal de Panamá. Yo no puedo decidir hacer minería en San Francisco, eh, en el centro de Obarrio o en el centro de Chitré porque yo quiero hacer minería y no. La minería se hace donde está el yacimiento. Entendamos esto muy bien. Donde se encuentra esa gran roca enterrada, allí se hace minería. Y para poder encontrar esa gran roca enterrada, porque dirán, si está enterrada, ¿cómo te darás cuenta? Para eso existen profesionales que determinan dónde está. Después que determinan dónde está, entonces viene otro equipo de profesionales y comienza a hacer la exploración, que no es otra cosa más que perforar desde la superficie varios metros hacia abajo para determinar cuánto, de qué tamaño y cuánta profundidad tiene ese yacimiento. Cuando ya se saca esa información, se manda al laboratorio, se dan cuenta que sí es rentable, y son pequeños agujeros que se hacen como los agujeros que se hacen o las perforaciones que se hacen cuando se abre un pozo de agua. Asimismo, las maquinarias son muy similares con la diferencia que son maquinarias más grandes porque tienen que llegar a mayor profundidad.
pero se hacen esas excavaciones, se saca esa información que se le llama testigo y eso se manda a los laboratorios y ahí es donde indican si es rentable o no es rentable. También indican qué tipo de mineral hay ahí. Un ejemplo, Cobre Panamá se llama Cobre Panamá porque lo que es rentable ahí es el cobre, no es el oro, ni la plata, ni los otros, es el cobre lo que es rentable ahí. ¿Por qué? Porque cuando ese grupo de profesionales que hizo esto hace 30 años atrás y que fue corroborado y sigue siendo corroborado con los profesionales actuales, determinaron que el cobre era lo que era rentable. Entonces, Greco, la minería no se hace donde a uno le da la gana. La minería no se hace arbitrariamente porque yo quiero hacerla y yo tengo un terreno y yo quiero hacer minería en terreno. ¿Cuántas personas me han dicho a mí, oye, yo tengo un terreno en Macaraca y a mí me dijeron que ahí hay minería? Y cuando el río baja y se ve unas cosas que brillan y yo digo que ahí hay minería para ver si hacemos una mina ahí. O sea, ojalá fuera tan fácil como decir, yo creo que en mi terreno hay minería y yo quiero hacerlo, pero no, no es así. O sea, para que lo entendamos bien. Entonces, si el yacimiento está en Donoso, ahí es donde se hace minería.